Hola Budokas, hoy os hablaré de los libros de Funakoshi ordenados cronológicamente, pero de los originales. Me llamo David y este es mi canal, David Sandoyo. El primer libro que publicó Funakoshi fue en 1922, Ryukyu Kenpotode, a la edad de 53 años, el cual, como podéis ver, hace referencia a Toudi, literalmente la mano de la dinastía Tang. Sin embargo, la traducción correcta sería la mano china, ya que recordemos que la palabra karate aún no era utilizada. Sensei Funakoshi trabajó duro para escribir este pequeño libro de poco más de 300 páginas. Como él explicó posteriormente en Karate Doichiro, llegaremos a este punto. Pequeños saltamontes. No os impacientéis. El libro estaba dividido en 5 partes. La primera, que es el karate; la segunda, valor del karate; la tercera, entrenamiento y enseñanza del karate; cuarta, organización del karate; quinta, fundamentos y kata. La parte principal del libro describe los katas. Dedicó también un par de páginas al entrenamiento con makiwara y 8 proyecciones simples. El libro fue un éxito desde la primera impresión, pero las plagas se perdieron por desgracia en el gran terremoto de Kanto en septiembre de 1923. Como dato curioso, Tokio está localizada cerca de una falla bajo la península de Izu, no sé si lo he pronunciado bien, que en promedio causa un gran terremoto aproximadamente cada 70 años. Para que os hagáis una idea, durante una semana desde que comenzase, le siguieron cientos de réplicas, un tsunami con olas de hasta 10 metros y un tifón que propagó las llamas en Tokio, provocando tormentas de fuego, literalmente, la cual había arrasado todo lo que había encontrado a su paso, personas incluido. Su segundo libro fue Rentango Shinto de Jitsu, el cual escribió a la edad de 56 años y salió publicado en 1926, el cual es una reimpresión del primero, de 1922, al cual se le cambiaron los dibujos por más de 200 fotografías de Sensei Funakoshi para las cuales posó él mismo. Este libro tiene un gran valor, ya que podemos apreciar el karate que enseñaba Sensei Funakoshi antes de que se convirtiese en el Shotokan que conocemos todos. En las primeras páginas encontraremos cómo colocar el seiken, posiciones, makiwara y algunas proyecciones. Para finalizar, lo completa con más de 15 katas que conservan aún sus nombres originales, además de añadir el kata Sanchin, que no estaba en la versión de 1922. Si nos fijamos también, aún enseña primero Pinan Nidan, que después pasaría a ser Heian Sodan. Su tercer libro fue Karate Do Kyohan, que salió publicado en 1935 cuando contaba con la edad de 67 años de edad, y es considerada la obra maestra de Sensei Funakoshi. Aquí emerge la palabra karate como tal, que recordemos que fue aprobada en 1933. La palabra Kyohan significa instrucción, literalmente. Es un libro muy bien ilustrado, el cual podemos apreciar el tigre de Shotokan por primera vez en color dorado sobre un fondo azul. La verdad es que me encanta, es brutal. El autor de la portada y del escudo es el famoso pintor Kosugi Hoan, el cual tiene un museo con su propio nombre. Sus obras están súper bien valoradas y muy bien pagadas. Este libro trajo cola, ya que varió de manera sutil los nombres de las posiciones técnicas y hasta los nombres de los katas tradicionales y antiguos, lo cual no trajo mucha alabanza de otros estilos de karate. La primera diferencia también de esos libros anteriores es que dedicó 86 páginas de kumite y técnicas de defensa personal, incluyendo defensa contra cuchillo, espada y bo. También desde una posición de sentado en una silla o en seiza. También incluye un mapa anatómico con zonas donde golpear, que nos recuerda al viejo libro del Bubishi. En 1938 publica Los 20 principios rectores del karate, el legado espiritual del maestro, en japonés también, que se publicó primero dentro de la obra Karate Do Taikan, en 1938 de Genwa Nakasone. Este libro nos muestra los 20 principios originales de Sensei Funakoshi y es un do para el karate. El quinto libro de Sensei Funakoshi fue Karate Do Nyumon, significa literalmente las puertas que abren el camino del karate. Este libro lo escribió durante la guerra. El maestro contaba ya con 75 años de edad, que no son pocos. En el original no vemos las imágenes de Jigo Funakoshi como en la versión española, que es la que tengo yo. Este libro incluye textos inéditos, escritos poco antes de la muerte de Sensei Funakoshi en 1957. Al principio de su obra
vemos el trabajo de Makiwara, golpes, posiciones básicas y trabajo de Kihon y Ponkumite. El quinto y último libro de Sensei Funakoshi publicado en vida fue Karate-do Ichiro en 1956, un año antes de su muerte. El libro publicado en español vendría a ser Karate-do Mi Camino. Es la biografía de Sensei Funakoshi, desde su infancia, el largo camino recorrido en Japón y todas las anécdotas de sus maestros, y nos lo cuenta todo con una profunda humildad y conocimiento, sobre todo mucha humildad. Este libro fue su despedida final, su legado. Un año después de la muerte de Sensei Funakoshi se publica Karate-do Kyohan, el texto maestro. En teoría es una revisión y reimpresión de Karate-do Kyohan revisada por Sensei Funakoshi antes de su muerte. Pero tengo que deciros que la verdad que cambian nombres, añaden katas y eliminan otros katas, con lo cual fue una reimpresión un poco a su bola. No sé si queriendo o sin querer, no lo podemos saber. En la descripción os dejaré un enlace a mi blog en el cual vais a tener todos los libros que poseo de Sensei Funakoshi en japonés, los originales, primeras impresiones. Y nada, si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, me ayudarías con un fuerte like y compartiendo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Os